Esta noche en Universos Desconocidos, escucharemos las llamadas voces del más allá, las psicofonías, sonidos grabados de manera inexplicable que parecen repetir palabras, frases e incluso gritos aterradores que impactan a quien los escucha. Conoceremos uno de los sistemas por el cual se han obtenido dichos sonidos e intentaremos experimentar con él. También iniciamos la investigación en el edificio de Correos de Costa Rica. Intentaremos capturar evidencia de las historias relatadas por quienes ahí trabajan. Los relatos son impactantes. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Son miles los relatos de personas que aseguran han escuchado voces humanas provenientes de entes incorpóreos y en lugares donde no se encuentra nadie que las pueda provocar. Por esta razón, cientos de investigadores en el mundo han desarrollado técnicas para poder grabar evidencias de este fenómeno tan recurrente al que han llamado psicofonías. Una grabadora de cinta magnética fue la primera evidencia grabada de dichas voces, cuando el cineasta sueco Friedrich Jürgenson, intentando grabar el sonido de las aves en un bosque desolado, capturó la grabación de una que repetía su nombre, una voz que le decía: Friedrich, mi pequeño, ¿puedes oírme? Al revisar la grabación, el cineasta quedó impactado e inició la investigación de este fenómeno de manera formal. Miles de audios han sido captados desde ese entonces, con voces apenas audibles que repiten frases sueltas, palabras, nombres, pero también gritos de dolor, sonidos que provocan sentimientos terribles y en algunos casos amenazas que han desembocado en la muerte. Nosotros mismos hemos sido testigos de la grabación de estos sonidos, en un momento en el que nadie se ha podido explicar de dónde vinieron. Es por eso que hoy conoceremos las llamadas psicofonías, las voces del más allá. Buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy tenemos voces del más allá, los llamados y conocidos EVPs, psicofonías. Navegan en un mundo del misterio, de la psicología, del estudio paranormal, del estudio físico también, porque cabe recalcar que estas psicofonías han sido estudiadas por investigadores serios. Y quiero, para empezar, darle la bienvenida a nuestro amigo Holman Trujillo. Holman. Buenas noches, Chuck, y buenas noches a toda la audiencia, y qué bonito estar aquí con ustedes nuevamente, ¿verdad? Como les decía, estamos en vivo. Mándenos sus comentarios a Universos Desconocidos TV, porque es un tema muy amplio y quiero que empecemos por algo. Yo creo que ir al punto, Holman. ¿Qué son las voces del más allá? ¿O qué es el más allá? ¿Por qué se pueden registrar estas voces? Ok, el más allá, vamos a hablar de universos o mundos paralelos que no se pueden ver con los ojos ni oír con nuestros oídos normales, aunque hay personas como los videntes y los clariaudientes que tienen la capacidad de percibir esos momentos y también de ver esos momentos donde se manifiestan los otros seres. Yo le llamo a este plano el plano de la ignorancia, aquí donde estamos, ¿verdad? Porque en los otros planos etéricos, que algún día vamos a pertenecer a ellos, y que noche a noche cuando nos acostamos a dormir, pertenecemos a ellos. En esos planos puedes ver todo el universo en su manifestación más plena.
incluso el mundo elemental, los elementales desde ese mundo, ven lo que nosotros no podemos ver y conocen lo que nosotros no podemos conocer porque lo están viendo, ¿verdad? A nosotros, de alguna forma, nos queda velada esa visión hacia el más allá dentro de este plano material. Pero cuando ya desencarnamos, cuando salimos de nuestro ser físico y nos presentamos espiritualmente en el mundo espiritual, allí sí vamos a tener esa visión del universo pleno, vamos a comprender qué era cierto y qué era mentira dentro de nuestras creencias, qué era lo que realmente se dio dentro de nuestros pensamientos y saber si sí era o no era como es. Todo lo hemos experimentado, encarnación tras encarnación, ¿verdad? Nos hemos muerto, hemos vuelto a nacer, nos hemos muerto, hemos vuelto a nacer. Y en esos momentos, ¿verdad?, experimentamos las cosas del más allá. En el más allá hay muchas criaturas, que no es el más allá, son planos dimensionales paralelos a este, donde existen criaturas elementales, que son los que cuidan la naturaleza, ¿verdad?, que también se expresan. Existen los desencarnados, que son las personas que ya han muerto y que no tienen cuerpo físico, pero tratan de manifestarse y algunos se quedan como fantasmas. Existen los ángeles, ¿verdad? Vamos hacia la luz. Los ángeles, los arcángeles, los seres iluminados, los seres divinos, la jerarquía divina, la jerarquía blanca. Y también existen los que penan, almas en pena, demonios entidades y demás en esos mismos planos, ¿verdad? Pero podríamos creer que estos temas del más allá, de hablar de dimensiones paralelas o de poder comunicarnos con estos seres, sería tema de gente que está muy relacionada con esto, espiritistas, gente que nada más o es muy creyente religiosamente, pero hay científicos, inventores, que también creen en esto. Claro. Y durante mucho tiempo tuvieron esa idea de poderse comunicar con esos planos. Creo que vamos a ver esta cápsula muy interesante de Edison, una persona que creyó totalmente en que esto era posible, y regresamos a seguir hablando con esto. Claro. Vamos a verlo. Edison y el Psychophone. La muerte siempre ha provocado misterio entre el ser humano. Desde personas comunes, religiosas, ateas y científicos, nadie escapa a estas reflexiones provocadas por este determinante suceso. El gran inventor, Thomas Edison, tampoco se escapó a esta búsqueda y durante un largo tiempo de su vida dedicó sus investigaciones a la búsqueda de la comunicación con otros mundos, específicamente un teléfono para poder comunicarse con los muertos, el Psychophone. Poco se sabe de este aparato, si lo construyó o si logró Edison poder comunicarse con el más allá. Lo que se sabe es que Edison creía en esta posibilidad. Él las llamaba voces del tiempo y creía que las palabras de los vivos permanecían eternamente en el aire, en lo que los expertos investigadores llaman el éter, y perdurarían ahí el paso del tiempo por toda la eternidad. Esto es lo que comentaba Edison, mencionaba el éter. Ok, el éter tiene 5 vibraciones particulares que los antiguos le llamaban tatuas o vibraciones del éter. Esas 5 vibraciones, cada 24 minutos se hace presente una de ellas en sus nombres para que los puedan investigar en internet. Akash, la vibración donde el éter es puro. Vayu, que vibra la energía del aire. Tejas, que es donde vibra la energía del fuego. Apas, ¿verdad?, donde vibra la energía del agua. Y Prithvi, que es donde vibra la energía de la tierra. No sé si tú has tenido en particular, y yo creo que todos los televidentes también lo han hecho, que hay momentos donde tú enciendes un fósforo y cuesta que se mantenga encendido, cuesta que se mantenga ahí prendido, y no hay viento, no hay algo que te lo esté apagando, pero la llama no enciende. Y hay otras ocasiones en que haces así, ¡puf!, se prende una llama entera. Y es que, para hacerles el ejemplo, el tatua Tejas, que es el del fuego, provoca esos momentos donde el fuego se vuelve activo, pero en un momento en que esté vibrando el tatua Apas, que es el agua, el fuego se reduce. Y así pasa con muchas vibraciones. Hago toda esta anotación porque el éter es muy interesante, porque tiene un cajón que se llama Akash, donde nada vibra, vibra el silencio. Ese en Akash, ¿verdad?,
que eso se da con las horas de la salida del sol. El sol sale y empieza vibrando Akas 24 minutos, después 24 minutos seguiría el siguiente, que es Vayu, Tejas, Prithvi, Apas, y así cada 2 horas se va repitiendo durante el día. En el Akash, de donde viene la palabra registros akáshicos, ¿verdad? Que después se habla de eso. En el Akash no hay vibración de la materia física, sino que es la vibración cósmica. Es en esos momentos donde los espíritus aprovechan para hacer un comunicado o un mensaje, que es lo que han tratado de como vimos en el video, de capturar, ¿cómo se llama este? Alba Edison, y muchos pero que más, ¿no? O sea, muchas personas han escuchado, ay, me llamaron, ay, me dijeron, escuché mi nombre, me llamó mi abuelita, me dijeron, hola, y ya es pegaron en donde sus... se quedan, digamos, las palabras de los vivos o de los muertos. De los muertos, nosotros un día vamos a estar en ese plano, todos, sin excepción, no hay ninguno que no se salve de esto. Y un día vamos a tratar de hacer lo mismo, seguramente, como de tratar de, por apegos o por alguna situación, de tratar de decirle, Chuck, ¿me oyes? ¿Estás? En un momento en que el éter se abre. Dale, se me va a preguntar. ¿Por qué se comunica, Holman? Justamente lo que venías hablando, la venía pensando. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué en algunas psicofonías que más adelante vamos a revisar se escuchan el buscando algo, una explicación, el qué hacen acá, el por qué están solos? ¿Por qué son esas comunicaciones? ¿Qué es lo que están pidiendo? El cine de alguna manera ha traído como una respuesta a esa pregunta. Sexto sentido, ¿verdad? No sé si los que la pueden ver, o Sexto Sentido habla de que hay algunos que todavía no toman conciencia mental o elemental de que se han desencarnado. Ghost, la sombra del amor, también expresa que un alma que quedó con algo pendiente y quería solucionarlo, ¿verdad? Hay muchas películas que hablan de personas que quieren comunicarse porque dejaron un zurrullito de dinero en un lugar y que se dieron cuenta que alguien lo necesitaba, pero mi egoísmo, entonces me siento pesado con ese egoísmo y entonces quiero decirle a alguien, tómalo para que lo disfrutes, o porque tengo un peso en el alma, que en esos planos sí se siente, inmediatamente se sienten como las capas de densidad cuando tengo mucho odio con alguien y no me ha perdonado y no lo he perdonado y quiero hacerle sentir que lo perdono, ¿verdad? Y lo contrario, que hay espíritus que tienen tanto odio con alguien que se quedan perturbando a ese alguien aun cuando después mueren, ¿verdad? Y buscando ese tipo de venganza, ese tipo de... Asustarlo, de descontrolarlo, ¿no? Hacer un montón de cosas. O sea, hay de todo en esos planos. Entonces, el por qué o para qué es muy diverso. Es muy diverso. Normalmente lo más común son apegos, ¿verdad? Sí, y quiero que vamos a ver esta cápsula que nos habla un poquitito sobre eso, porque hay personas que han estudiado, han estado ahí intentando entender o comprender sus dones o cómo interpretar estos mensajes. Vamos a verlo y regresamos. Inicios del espiritismo. Hablar del espiritismo es tocar un tema confuso, escandaloso y delicado, pero estos estudios se han rodeado de gente seria, como Allan Kardec o Joaquín Trincado Mateo, nombrando al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo material, dándolo a conocer en numerosas publicaciones, como el Libro de los Espíritus y la fundación de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, donde estas doctrinas que enseñan la espiritualidad del alma y sus adeptos intentan tener contacto con los espíritus de los muertos, llegando a explorar los efectos sin estudiar su causa ni origen. Es muy interesante. Y regresando del corte, creo que sigamos hablando con Holman, intentando que con la experiencia que tiene él nos explique sobre estos planos, sobre por qué a veces ese contacto directo, por qué nos hablan, por qué a veces sentimos que están buscando algo, como nos comentabas, y qué hacer cuando esto sucede, o cómo reaccionar cuando esto sucede. Estamos totalmente en vivo, en Facebook, Universos Desconocidos TV. Nos espera mucho más, vamos a analizar más psicofonías, vamos a hablar, porque no todas las psicofonías tienen que ser de terror, tienen que ser diabólicas o satánicas. También hay psicofonías o mensajes que son celestiales o en otro sentido, ¿no? En otros planos. Hablemos de los corte, vamos a un corte, bueno. Holman, y regresamos con ese tema. Ese te lo dejé porque vamos a un corte y regresamos justamente con ese tema.
Es llamado el Pozo de Kola. Se encuentra en Siberia a 10 kilómetros de la ciudad de Zapolyarny, y es ahí donde se grabaron los llamados ruidos del infierno. Se trata de una excavación rusa iniciada en los años 70 con el fin de estudiar la corteza terrestre. Sin embargo, se detuvo de golpe en 1992, después de casi 20 años y de haber llegado a casi 13 kilómetros de profundidad. Justo antes de que los trabajos se detuvieran, el Dr. Arasov, jefe de la investigación, al encontrar una zona en la que instantáneamente la temperatura subía a casi 1000 grados centígrados, ordenó poner micrófonos a una de las excavadoras para grabar el sonido proveniente de ese inmenso pozo de 12.000 metros de profundidad. La grabación que se obtuvo es impactante. Parece tratarse de gritos humanos, de algo parecido a lamentos de cientos de personas, algo que inmediatamente fue interpretado como el sonido del infierno. Este sonido, obtenido en el Pozo de Kola, en Siberia, ha dado la vuelta al mundo, creando polémica y opiniones encontradas. Lo único seguro es que este angustiante sonido provoca pensar en ese lugar al que miles de personas en el globo llaman infierno. Esta Voces del Infierno es muy interesante porque uno pensaría que son una leyenda urbana que se desató y que no se ha comprobado nada y que son fotos falsas. La grabación no se ha comprobado como tal, que ha sido real, pero la excavación, la investigación, sí sucedió. Se realizó a mediados de los 70s, 80s, salió a la luz alrededor de los 90s y fue un experimento, una investigación rusa real en la antigua ex Unión Soviética, y donde ellos estaban estudiando las capas de la Tierra, cosa que hace Japón, cosa que hace Estados Unidos, y estaban tratando, lo que hacen Estados Unidos y Japón es escuchar a través de gran profundidad las capas tectónicas y tratar de predecir terremotos. Es como lo logran. Los rusos, sucede esto y sale a la luz esta grabación ahí un poquito rara y que navegue entre la leyenda, pero para comentarlo un poquito porque es muy interesante, la situación, la investigación sucedió totalmente, o sea, está probada que sucedió ahí. Hay algo en la antigüedad, los griegos, para que hablemos un poco sobre ellos, en su cosmogonía o en su mitología, tenían a un dios del Averno, que era Hades. Ellos creían que las almas iban al lago Estigia, donde las recibía el barquero Aqueronte, y se las presentaba a Hades para que decidieran si se portaban bien, se iban al jardín de las Hespérides a pasar bonito, y si se portaban mal, pues iban para el Tántalo, lo que era un lugar de sufrimiento, ¿verdad? Pero es en el cristianismo que más adelante sale la idea de purgatorio, donde se purgan las penas, por una experiencia que tuvo alguien con el nombre o apellido, no sé qué era, Dante, las experiencias de Dante, que vive una experiencia donde dice que en el centro de la tierra las almas se queman. Sí, porque es interesante. Que las almas sí. Porque esto, aprovechando eso, esto sucedió alrededor de los 12.260 metros de profundidad, o sea, realmente es ¿Cuándo? Bastante profundo. Sí, de hecho ya muy cerca al magma, ¿verdad? Porque la capa de la litosfera, que es la parte sólida, no es tan profunda. Es ahí hay magma ya casi. El tema con esto, Chuck, es que la experiencia de Dante se parece mucho a eso, que él vio que la gente se quemaba, que sufría, y desde entonces para la filosofía cristiana, digámoslo de alguna manera, viene la experiencia del purgatorio, donde se le pide bajo las oraciones sagradas
que nos libra del purgatorio, que descansen las almas en paz del purgatorio, y pareciera ser un lugar o un sector de sufrimiento, ¿verdad? De todas maneras, el fuego siempre va a ser un gran depurador, el fuego siempre va a ser un gran depurador, y esperemos que siendo así no nos toque, ¿verdad? Una cosa parecida dependiendo de nuestros actos, ¿verdad? Y pareciera que todas las psicofonías o todo lo que se estudia en los fenómenos paranormales, todo tiene que ser satánico, diabólico, fantasmagórico, terrorífico, pero también han existido grabaciones, psicofonías sobre seres celestiales, sobre seres de luz. Creo que vamos a ver esta cápsula y la comentamos de regreso, Holman, porque es muy interesante. Estamos en vivo en Universo Desconocidos TV. Manden sus comentarios sobre esto que estamos presentando. Si ustedes han registrado algo con ustedes, tienen la grabación, háganoslas llegar, la vamos a analizar, escuchar. Vamos a ver esto que son psicofonías celestiales. Regresamos. El fenómeno de las psicofonías ha capturado miles de evidencias alrededor del mundo, muchas de ellas con voces grotescas y amenazantes que parecen plasmar en la cinta magnética sentimientos de odio, dolor y sufrimiento. Sin embargo, en abril de 2011, Pedro Amorós, un investigador español del fenómeno, durante una de sus sesiones de grabación, logró captar sonidos distintos a los que generalmente habían sido obtenidos. Durante una sesión, hizo las siguientes preguntas. ¿Dónde te encuentras? La grabadora capturó lo siguiente. Después, al pasar varios minutos sin obtener respuesta a diversas preguntas, vino la confirmación de que algo estaba comunicándose realmente con el investigador. La grabadora capturó muy claramente una voz distinta, llamando al investigador por su nombre, Don Pedro. Después vino una impactante y distinta grabación, una como no se había escuchado antes, y en esta ocasión, y después de una sesión llena de paz y de respuestas positivas, parece haberse obtenido una psicofonía proveniente de un lugar distinto, una a la que los que la escucharon catalogan como la voz de los ángeles. Parece ser un coro de voces celestiales, uno que nos hace pensar que no todas esas voces del más allá se encuentran en sufrimiento o confusión, sino que por primera vez se había capturado el mítico canto del que hablan tantas culturas en el mundo, el canto de los ángeles. ¿Es posible esto, Holman? O sea, así como se comunican seres bajo astral, seres de oscuridad, también se comunican los seres de luz. Claro, vamos a hablar de que hay diferentes planos. Hay planos desde los más densos y grotescos hasta los más sublimes, sagrados y divinos. Y las personas, de acuerdo a su actividad mental y espiritual y a su capacidad interna de ser, a su ser actual, digamos de alguna manera, se sincroniza o con seres muy densos, oscuros, perversos, malvados, ¿verdad? O con seres muy divinos. Y ese fue un momento en el que había una conexión con algún ser divino, y seguramente este personaje tiene una sensibilidad muy especial y un camino recto en su interior, en su camino personal, que le permite esa comunicación con seres superiores. Comunicaciones con seres superiores han existido siempre, muchos de los que nos están escuchando. De hecho, hace no mucho presentamos lo de Garabandal, lo de la Virgen de Fátima, que digo, no hay una grabación como tal, pero básicamente es eso, ¿no? Hoy atendí a un señor en la tarde muy amable, el señor viene de San Carlos, y me explicó que a él se le aparecieron un par de luces en el cuarto y le hablaron de una forma
Y yo le digo, bueno, esos son ángeles, son seres de luz que te vinieron a visitar y te dieron una ayuda que necesitabas en ese momento. Siempre, siempre hay, y fue muy claro para él, eso fue una psicofonía perfecta, bien descrita, no la grabó, ¿verdad? Obviamente, porque eso le tomó desprevenido, pero, y no era un investigador del tema, pero siempre han habido personas que escuchan una voz que le dice, por ahí no, oye, espera, frena, La famosa cálmate. conciencia, ¿no? A veces es de la conciencia interna, pero a veces es que hablan directamente sobre tu mente, ¿verdad? Colocan las palabras y el sonido se vuelve interno a nivel mental y proviene de planos superiores. Los planos superiores, para que tengamos en cuenta, se abren a ciertas horas y en ciertos espacios del día. 8 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, son momentos en que el éter se abre. Y además, también, ¿verdad? En los momentos de Akash, para que busquen eso mucho, hay un autor que habla mucho sobre eso, es Krum Heller, sobre el tatuámetro, y también otro que se llama Rama Prasad, que habla acerca de los tatuas y cómo se abre el éter en ese momento, y pueden venir esas conexiones, para aquellos que son investigadores y quieren grabar, graben mejor cuando está Akash, para no perder el tiempo ahí esperando 2 o 3 horas. Otra. Juanma, se nos acabó el tiempo, como siempre esto se va volando cuando uno se entretiene y uno conoce más. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto. Y qué bueno que puedan ustedes comunicarnos sus inquietudes, porque seguramente te van a colocar que yo escuché eso, yo escuché aquello. Y recuerda que entre más paz haya en tu corazón, entre mejor vibres a nivel etérico, de eso va a depender con qué seres te vas a conectar, ¿verdad? Exactamente. Y esperemos que sea con los ángeles siempre. Estamos la otra semana con otro tema contigo, Holman. Sí, claro. Vamos a un corte, estamos en vivo, Universos Desconocidos TV. Regresamos. Top 10. Ataques con armas químicas. 10. Los militares de Estados Unidos vertieron 20 millones de galones de productos químicos llamados Agente Naranja durante la guerra de Vietnam, provocando 400,000 personas muertas o mutiladas, 500,000 bebés nacieron con defectos de nacimiento y 2 millones han sufrido de cáncer u otras enfermedades. 9. Israel atacó a civiles palestinos con fósforo blanco, que es un arma química que derrite la carne humana hasta el hueso. Se utilizó en áreas civiles densamente pobladas. 8. Washington atacó a civiles iraquíes con fósforo blanco. Se mostraron fotografías, videos y entrevistas de testigos residentes de la zona y soldados de Estados Unidos revelando cómo el gobierno roció con fuego químico la ciudad iraquí. 7. La CIA ayudó a Saddam Hussein en la masacre de iraníes y kurdos con armas químicas en 1988. Registros de la CIA demuestran que Washington sabía que Saddam Hussein estaba utilizando armas químicas en la guerra de Irán-Irak y sin embargo siguieron informando a Hussein de los movimientos sabiendo que él estaría utilizando la información para lanzar los ataques químicos. 6. En Estados Unidos, en 1950, se probaron productos químicos en los barrios pobres de negros en San Luis. El ejército instaló sopladores con motor encima de edificios residenciales de bajos recursos, en su mayoría barrios negros, e incluyendo áreas donde el 70% de los residentes eran niños menores de 12 años. 5. La policía lanzó gas lacrimógeno y otros químicos irritantes contra manifestantes del Occupy en 2011. El uso del gas lacrimógeno está prohibido contra los soldados enemigos en batalla por la Convención sobre las Armas Químicas, y sin embargo, lo utilizaron sobre estos manifestantes de Oakland, California. 4. El FBI atacó a hombres, mujeres y niños con gas lacrimógeno en Waco en 1993. Bombardearon gas lacrimógeno sobre los edificios y fue altamente inflamable, envolviendo edificios en llamas y matando 49 hombres y mujeres y 27 niños. 3. Los militares de Estados Unidos llenaron a Irak con tóxico uranio empobrecido en 2003. El ejército llenó el ambiente con miles de toneladas de municiones de uranio empobrecido, que es un desecho nuclear tóxico y muy radioactivo. 2. Los militares de Estados Unidos mataron a centenares de miles de civiles japoneses con napalm en 1944 y 1945. El napalm es un gel pegajoso altamente inflamable. En la Segunda Guerra Mundial lanzaron napalm en un bombardeo aéreo sobre Tokio, quemando 100,000 personas hasta la muerte e hiriendo a más de 1 millón.
1. El gobierno de Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre 2 ciudades japonesas en 1945. Es curioso que el único régimen que ha utilizado estas armas sea el encargado de mantener al mundo libre de armas peligrosas en gobiernos inestables. A principios de la década de los 90, en Madrid, España, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Germán de Argumosa, captó la que ha sido catalogada como la grabación paranormal más larga e importante de la historia. Durante una cena a las afueras de Madrid, donde estaban reunidos varios miembros reconocidos de la sociedad y la cultura española, una sesión de grabación de psicofonías fue realizada en el sótano de dicha casa. Se trató de una sesión de 10 minutos grabados por una cinta magnética y un micrófono dejados solos en completo silencio en el sótano de aquel lugar. Lo que obtuvieron y escucharon esa noche tuvo trágicas consecuencias sobre la vida de los participantes. Incluso parece haber vaticinado la terrible muerte de uno de ellos. 10 minutos de terribles y amenazantes voces fueron grabadas. Incluso se ha evitado transmitirlos en radio o televisión por lo fuerte de su contenido. Solo algunas partes son aptas para escucharse. En esta parte se pueden escuchar unas campanas, además de diversos gritos y lo que parecen ser lamentos. Una de las partes más impactantes de la grabación es una voz femenina que dice de manera agresiva: Juan, te mataré. Dentro de las personas asistentes se encontraba un diplomático chileno que trabajaba en la embajada en Madrid, de nombre Juan, que de manera terrible murió ahogándose pidiendo agua 3 meses después de la sesión. Es inevitable pensar que es precisamente el momento de su muerte lo que se escucha en la grabación. Sin duda alguna, es la psicofonía más impactante jamás obtenida, y el terrible desenlace de su premonición la hace ver tan impactante como peligrosa. Esta grabación, esta psicofonía es muy impactante, no solo por el hecho de lo que dice, la duración, de lo que sucede ahí, sino por el hecho de que le cuesta la vida a una persona y el hecho de las personas que investigan y a quienes llegan este tipo de sonidos, quienes la revisan y la estudian durante un tiempo. Es muy interesante. De hecho, más adelante vamos a presentarles una psicofonía que grabamos nosotros en México con un toque de similaridad en ciertos sonidos, similitudes en unos
sonidos hay raros de campanas, pero antes, como ya lo han visto en pantalla, tenemos aquí a nuestro buen amigo Gandalf. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todo bien aquí ya, bueno, empezando acá con un poquito de ponernos un poco tensos con esta grabación. Y justamente vamos a hablar un poquito de eso en cuanto vaya avanzando el programa, ya en su recta final, Gandalf, porque hay que tener mucho cuidado en lo que se hace, en lo que se busca y en lo que se quiere cuando se está en estas investigaciones paranormales. Sí, así es, no es un juego. Si bien se pueden realizar y hay que tener ciertos cuidados, pues no es un asunto para uno comenzar simplemente a experimentar sin conocer. Entonces, lo que se debe trabajar mucho, como ya se ha explicado en qué consiste, digamos, este tipo de fenómenos, pues también es en protegerse uno mismo, en tener a nivel espiritual, digamos, cierta fortaleza y en utilizar también ciertos medios para que si se va a hacer este tipo de investigaciones, pues se hagan de la mejor forma y sin consecuencias que puedan ser temibles para las personas. Sin estar retando, sin estar pensando que uno domina estas cosas sin saberla. Quiero que veamos escuchar la psicofonía que les comentamos. Esta la grabamos en México, en un museo. Ahora es un museo, pero este lugar fue... bueno, vamos más adelante con esa grabación. Antes de irnos con esa, traemos un ejercicio, porque como lo hemos venido anunciando, vamos a tener la visita al edificio de correos. Al rato vamos a presentar una capsulita de inicio. Y Gandalf nos trajo los ejercicios que vamos a hacer en ese lugar para detectar, digamos, la habilidad, la sensibilidad de las personas. Sí, ciertamente hemos tratado de invitar a público que nos va a acompañar y parte de esta actividad va a ser una selección con las personas. Por un lado, lo que nosotros queremos ver es qué tanta sensibilidad tienen estas personas del público en cuanto a lo que se refiere a lo paranormal. Hay personas que tienen diferentes cualidades y nosotros vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Entre ellas vamos a utilizar lo que se conoce como las cartas de percepción extrasensorial, que algunas tengo acá, las voy a ir mostrando. Son diferentes símbolos que se han utilizado en las universidades para hacer experimentos relacionados sobre todo con eso, con la percepción extrasensorial. Son símbolos muy simples que, si bien parecieran así como antojadizos, no dejan también de tener un cierto trasfondo místico, ¿verdad? El círculo, por ejemplo, las líneas, la estrella, ¿verdad? De 5 puntas, la cruz y el cuadrado, todos de alguna manera a través de todas las culturas tienen también una serie de significados. Pero básicamente estas cartas se comienzan a utilizar como en 1930 en la universidad, sobre todo con los doctores Sennert y Rhine, para demostrar si existía o no la percepción extrasensorial. Entonces, mucho de esto es, bueno, pedirle a la persona que piense en el símbolo que se va a ir enseñando. Digamos, antes de mostrarlo, la persona tiene que decir qué símbolo es. Y dependiendo de eso, pues entonces se hace una cuestión estadística para ver si realmente acertó o no acertó. Son 5 símbolos, se repiten 5 veces, pero lo que nosotros vamos a hacer es un poco diferente. Vamos a tratar más bien de sincronizar nuestras mentes a través de lo que podríamos decir la intuición por un lado y la percepción justamente extrasensorial por el otro. Entonces te voy a pedir un favor. Quiero que hagas 3 grupos o cortes si quieres. En 3. Sí, corta primero las cartas. Completa el corte. ¿No más? Sí, si quiere. Ahora vuelve a las agrupar otra vez para que se mezclen y ahora corta otra vez nuevamente. En 3 grupos, lo más parecidos posibles. Entonces yo voy a tratar en cada grupo de hacer una pequeña anticipación, digámosle así, tomando en cuenta nuestra intuición juntos, porque vamos a hacer una especie de equipo, digámosle así. Entonces voy a buscar 3 cartas, una de cada grupo.
de las que yo siento que son como las cartas a las cuales nos podamos sentir atraídos en este momento, con las cuales podamos sincronizar. Entonces tenemos acá el círculo, tenemos la cruz y tenemos otro círculo, ¿ok? Entonces te voy a pedir un favor. Yo voy a ir dejando cartas. Acá, antes de que las cartas se acaben, usted me detiene donde usted sienta que debe detenerme, ni antes ni después. Igual yo voy a tratar de ir sincronizando lo que estoy sintiendo y lo que usted pueda percibir, ¿ok? Ahí. ¿Ok? Ahí, ¿ok? Ahí, perfecto. Simplemente es un ejercicio así muy simple, donde usted puede captar ciertas cosas, yo también puedo transmitir ciertas cosas, pero quiero que veamos cuál es el resultado. Y ver qué pasa. Bueno, si nos sincronizamos bien puede funcionar, si no... Esperemos que tanto estamos acá en comunicación. Exactamente. Nosotros. Entonces tenemos estas dos cartas y ha quedado perfectamente el grupo. Ajá. Nuevamente otras dos. Vamos a ver qué tal. Se las voy a poner aquí enfrente para que vean que no hay... Otras dos. Las siguientes dos. Ajá. Y nos queda la última. Veremos qué tal. Ahí está. Y esto es parte de lo que vamos a estar realizando en correos, en este edificio donde ya lo fuimos a observar. En el siguiente bloque vamos a presentar una cápsula y trataremos de personas que estamos seleccionando a través del Facebook Universos Desconocidos TV. Sí les pediría a las personas que están seguros de ir, lo vamos a realizar alrededor de las 4 o 8 de la noche en un día entre semana, que nos manden un mensaje los que están comprometidos en llegar, porque solo tenemos 2 espacios. Entonces, para que realmente sea gente que llegue y que valga la pena que viva la experiencia y eso, y no nos vaya a fallar ahí en un huequito, porque hay bastantes que nos han estado escribiendo que quieren participar en este experimento donde vamos a realizar un poquito de trabajo con péndulo, las cartas, vamos a hacer grabaciones con buscando con el ruido blanco, con el white noise famoso, tratar de buscar un poquito de sensaciones, ¿no, Ganar? Esa es parte del asunto. La primera herramienta, digámosle así, dentro de una investigación paranormal es uno mismo. Es la intuición y es también la capacidad de poder captar todas estas cosas que están alrededor, pero que a veces no nos damos cuenta. La idea con las personas que nos han escrito y que quieren hacer esta actividad es que muchas veces dicen: yo siento cosas, yo veo sombras, oigo, como decía Holman anteriormente, oigo algo que me llama a veces y a veces no saben cómo reaccionar ante estas situaciones. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es ir a experimentar esto dentro de un ambiente, por supuesto, seguro, ¿verdad? Y exactamente allí en la experiencia, sí, dentro del edificio, ¿verdad? Y que nos va a permitir entonces de una manera lo más controlada y segura posible, pues experimentar estas cosas y ver qué pasa. Exactamente. ¿Verdad? Quiero que vayamos a escuchar esto que ya les había comentado, esto que se grabó en México, en Puebla, en un lugar muy antiguo. Este lugar fue prisión, fue hospital, fue un lugar donde se sufrió mucho, donde una peste que atacó en algún momento en la colonia México, y después fue una vecindad, se murió mucha gente ahí, hay unas historias muy tristes, y esta es una psicofonía que logramos captar nosotros en ese lugar, y se las dejo para que escuchen, y regresamos con más de Universos Desconocidos.
escuchado algunas historias sobre alguna persona que cruza de balcón a balcón. También por el área de cerrajería hemos escuchado que pasa como una sombra por la parte de ventanas y adicionalmente como una especie de viento, que es lo que ingresa cuando uno está laborando por acá. Es muy normal escuchar conversaciones de día o de noche, independiente de la hora, escuchar oraciones que no dejen de ser halagüeños, porque los que han escuchado han sido oraciones religiosas. Muchos han visto personas levitar como tipo de fantasmas. He sentido, por ejemplo, que me han llamado y no hay nadie. Es en los salones donde no se labora, nadie está laborando, se escucha que están manipulando Las máquinas. Luego risas, se escuchan voces de niños, de adultos. Cuando yo me retiro de mis funciones laborales, siempre dejo la silla ubicada acá en este escritorio, y cuando vengo al día siguiente, la silla está ubicada por la puerta de salida del balcón. Generalmente yo soy el que salgo de último y el que llego en la mañana. Siempre queda cerrado con llave y con candado. Se escuchaba un niño o niña en ese pasadizo. Entonces, en una de las tantas noches seguí el ruido, y lo que es aquella oficina donde hace un rato les mostraba a los compañeros, en el llavín había una abertura, y pude notar algo que me llamó muchísimo la atención, que fue que al ir acercándome, obviamente escuchaba la risa, y era podía describirla como una anciana de un tamaño así, con todas las características de muy mayor, con el pelo como por acá, y donde bailaba hacía como un niño. Por el tipo de situaciones que se comentan, ¿verdad? Dan para pensar de que es paranormales, ¿verdad? Que son situaciones que están sucediendo en el edificio, por la antigüedad, por la construcción, por todo ese tipo de situaciones. Este es un fragmento de lo que vamos a estar realizando en Correos durante varios programas, unos 2 programas más, y vamos a seguir presentando un poquito la historia del edificio y lo que se vive adentro, más lo que vamos a estar realizando. Tenemos en la línea a Jorge López. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Jorge, quiero que vayamos a escuchar rápido lo que nos mandaste, para regresando nos cuentes brevemente la historia detrás de estas psicofonías. Correcto. Vamos a escucharla, vamos a guardar silencio. Estoy pensando, escuchaba un día por ahí, estoy pensando, escuchaba un día por ahí, estoy pensando, escuchaba un día por ahí. Y Aropay no acho que se ve, unas nepir. Y Aropay no acho que se ve, unas nepir. Y Aropay no acho que se ve, unas nepir. Jorge, esto que acabamos de escuchar, se escucha como una voz lamentándose, como, no sé, como sufriendo. ¿En dónde sucedió y cómo se realizó esta grabación? Sí, esto fue una semana antes del año nuevo de 2007, sí, la última semana de diciembre del 2006. Ese día me tocó ir a hacer una entrevista con el gerente del Banco Popular en San Ramón de la Alajuela. Bueno, llegué con una grabadora pequeñita de cassette y comenzamos la entrevista. Luego me vine para la casa, la pasé a la computadora, y ya cuando empecé a editarla para el programa que iba a esa grabación, empecé a encontrar distintas voces, pero en toda la grabación. Esta que ustedes pusieron es como la más fuerte, digamos. Días después, ya como en la segunda semana del 2007, yo fui otra vez al banco, le presenté la grabación al gerente, yo olvidé el nombre del gerente, don Leonardo Araya. Le presenté la grabación y bueno, se sorprendió y se asustó mucho, tanto así que fuimos a enseñarle la grabación a varios empleados, y ellos empezaron a comentarme en situaciones parecidas a las que pasaron antes en el correo.
que se mueven sillas, que a veces un empleado se queda trabajando en la noche y le pegan, le prenden las luces. De hecho, una de las muchachas empezó a llorar porque a ella la habían asustado mucho ahí. Y posteriormente, en averiguaciones, me di cuenta que en ese lugar, antes del banco, lo que hubo fue como un tipo de bodega, ferretería, y antes de eso, mucho más posterior, era una casa donde se hacían trabajos de brujería, sesiones espiritistas. Entonces eso quedó ahí. De hecho, los empleados del banco quedaron muy impactados porque fue como reafirmar que lo que ellos han visto y sentido durante todo ese tiempo en ese banco sí es verdad. Así es, Jorge. Te quiero dar las gracias por mandarnos estas psicofonías. Las vamos a tener en el Facebook, las vamos a armar un poquito con la historia que nos has contado para tenerlas ahí. Se nos acabó el tiempo, precisamente el programa se nos va volando. Quiero darte las gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gandalf, también muchas gracias por estar acá, y vamos a estar la otra semana en el edificio de correos. Así es, vamos a tener una experiencia bien interesante y tratar también de captar algunos de estos fenómenos que la gente cuenta y que por el edificio, por su historia, en definitiva, tiene muchas cosas que decirnos. Este apenas fue una prueba muy sencilla, muy Sí. rápida, pero lo que vamos a vivir ahí va a ser muy interesante, y yo creo que va a ser bastante bueno los que van a vivirlo y los que lo van a ver en tele. Quiero recordarles que nos manden sus comentarios, sus fotos. Estamos contestando a todos, son bastantes, entonces vamos poco a poco a Universos Desconocidos TV. Los programas estamos totalmente en vivo y totalmente agradecidos con todos los comentarios, las sugerencias y todo lo que aportan para este programa. Y nos vemos la próxima semana en un programa más de Universos Desconocidos. Próximo jueves, 9 de la noche, y sábados con repeticiones a las 9 de la noche. Gracias.